Hola, hola, muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a la charla informativa del curso en Data Storytelling presentada por UTEC Posgrado. Me presento brevemente, mi nombre es Francesca Palacios y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta clase maestra nos acompaña David Chira, Data Enablement Lead en Grupo Intercorp y expositor del curso en Data Storytelling. Comentarles que también nos están acompañando las personas que van a dar su testimonio, que han pasado por el curso de Data Storytelling, que es Inés y Ian. Y también en la parte comercial nos está acompañando la señorita Marianela. Bien, dicho esto, voy a comentarles brevemente eh, un poco la short bio de David. David cuenta con experiencia en la facilitación de talleres y capacitaciones de Data Storytelling con las herramientas de Tableau y Business Objects para Belcorp Panamá, Belcorp Colombia e Intercorp. Actualmente se desempeña como Data Enablement Lead en Grupo Intercorp y es líder de la comunidad Insight Visualización de Datos. Por favor, los invitamos a que si tuvieran cualquier consulta durante la sesión o durante la charla informativa, pueden transmitir sus preguntas en el botoncito que dice preguntas y respuestas y vamos a tener un espacio para nosotros poder darle respuestas a estas preguntas. Asimismo, al final de la sesión vamos a compartir una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán ingresar haciendo clic en el link que vamos a estar compartiendo por el chat. Agradecemos muchísimo que puedan responderla. Bien, ahora sí, David, te cedo la palabra para que puedas iniciar con la charla. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a esta charla informativa. ¿Me confirman, por favor, si ven mi pantalla? Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, esta charla informativa está muy orientada a hablarles un poco sobre el temario, sobre las cosas que vamos a ver, ¿no? Entonces, este curso de Data Storytelling está empezando el día 17 de octubre, es decir, vamos a tener sesiones todos los martes, ¿correcto? Vamos a tener 6 sesiones en vivo de manera virtual, pero también tenemos el beneficio de tener sesiones asíncronas, que yo también las voy a estar grabando, ¿no? Entonces, vamos a tener esos dos tipos de sesiones en vivo, ¿no? Por así decirlo, de manera virtual, y sesiones asíncronas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede que nosotros buscamos con el curso de Data Storytelling es de que ustedes sean capaces de crear dashboard, ¿correcto? Donde puedan aplicar buenas prácticas de visualización. Ahora, yo al crear un dashboard con las buenas prácticas de visualización me va a permitir que yo sea capaz de explorar los datos. Es decir, yo al ver un dashboard bien estructurado, donde ese dashboard me va a satisfacer mis necesidades, es decir, va a responder las preguntas que yo necesito como negocio, voy a ser capaz de indagar, de analizar, de explorar un dashboard. Eso de la parte de visualización y exploración de datos es la parte inicial del curso. ¿Por qué? Porque el foco está en la comunicación estratégica de los datos que ustedes sean capaces de hacer, ¿correcto? Vamos a ver la parte de Data Storytelling. Es decir, ustedes van a aprender a crear narrativas claras y poderosas para guiar al público a través de los datos. Recuerden, cuando hablamos de visualización de datos, solamente intervienen dos elementos. La parte de los datos, que es hacia donde nos conectamos, y la parte visual, que es decir, ¿qué gráfico voy a utilizar para comunicar un mensaje? Eso a lo que estamos acostumbrados a ver. Pero en este curso vamos a agregar una tercera variable, que es la narrativa. Esta narrativa, que no es nada más que un texto, es la que me va a permitir contar una historia. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el objetivo del curso? Primero, entender cómo el cerebro procesa la información, ¿sí? De manera visual. Aquí es donde vamos a utilizar mucho el tema de los atributos de atención. Vamos a hablar un poco sobre el color, el tamaño y la posición. ¿Por qué? Porque estos tres atributos van a permitir que yo pueda capturar la atención de mi audiencia en la parte más importante de mi mensaje. Recuerden que si hacíamos un gráfico de barras,
yo tengo un gráfico de 5 barras, no necesariamente las 5 son las más importantes. De repente hay una donde yo quiero que toda mi audiencia mire. Podemos utilizar un atributo de atención. ¿Qué atributo? El color, ¿correcto? Entonces, eso permite que que el cerebro pueda captar de manera más rápida la información. Vamos a manejar herramientas de visualización, ¿sí? Y sobre el manejo de estas herramientas vamos a aplicar todos los conceptos de buenas prácticas que vayamos a ver. Es decir, ¿sabes qué? Yo quiero comunicar cómo mi venta va evolucionando a lo largo del tiempo. La teoría que me dice utiliza un gráfico de líneas. Quiero mostrar cómo han sido las ventas por mis locales. Estoy haciendo comparativa de variables categóricas. ¿Qué tipo de gráfico utilizo? Un gráfico de marcas. Entonces, vamos a coger nuestras herramientas de visualización para plasmar toda la parte teórica al momento de crear un dato. Vamos a definir, ¿sí? Y preparar los datos. Va a haber una sesión asíncrona donde ustedes puedan ver el uso del Power Query, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros queremos explotar la información, queremos hacer un dashboard, por lo general esta data no nos llega limpia. O en su defecto, tenemos la data de diferentes fuentes, de un Excel, de un archivo CSV, de un SQL. ¿Puedo conectarme a estas 3 fuentes, unirlas para poder crear un dashboard? Sí. Voy a hacer un proceso de limpieza, voy a hacer un proceso de transformación. ¿En dónde lo vamos a aprender a hacer? En Power Query. Finalmente, vamos a hacer uso de 2 herramientas muy poderosas en el mercado. Lo primero que va a ser las clases en vivo va a ser el manejo de Power BI. ¿Sí? Vamos a aprender a manejar Power BI con estas buenas prácticas que vamos a hablar. También vamos a crear reportes, ¿sí? ¿En qué herramienta? En Looker Studio. Looker Studio es una herramienta de Google que es gratuita, ¿sí? Actualmente, acá en Perú, se utiliza mucho lo que es Power BI y Looker Studio. Por eso que estamos enfocando este curso no solamente en la parte teórica, no solamente en cómo tú sepas crear una narrativa o contar una historia con los datos. Te enseñamos la parte teórica, ¿sí? Que son 2 sesiones de parte teórica, y luego te llevamos a la práctica con el manejo de estas 2 herramientas que son las más demandadas en el mercado. Ahora, este curso va a estar dirigido a profesionales que trabajen con datos, ¿sí? Y que busquen comunicar esta información de manera efectiva. Les quiero mostrar de aquí cómo vamos a pasar de lo normal o de lo cotidiano al data storytelling. Ahora, ¿cuál es la malla que vamos a ver? Como lo había mencionado hace un momento, vamos a tener 2 sesiones teóricas, ¿sí? 2 sesiones teóricas, donde hablemos de buenas prácticas de visualización y de data storytelling. David, ¿por qué hablas de visualización de datos y data storytelling? Lo que sucede es que yo quiero que ustedes busquen o que encuentren, perdón, que tengan claro cuál es la diferencia entre visualización de datos y data storytelling. Por ahí he tenido la oportunidad de entrar a varios webinars, ¿no? Donde dicen, aprende data storytelling con Power BI y no aplican data storytelling. Lo que hacen es buenas prácticas de visualización. De manera muy rápida, en esta charla informativa les voy a enseñar la diferencia entre visualización de datos y data storytelling, para que vean que el aprender data storytelling los puede llevar a otro nivel, ¿sí? Al momento de comunicar los datos. Vamos también a tener una sesión asíncrona sobre el proceso de limpieza de datos, el famoso ETL. Vamos a manejar las herramientas tanto de Power BI para crear dashboard y de Looker Studio. Ahora, ¿qué otro beneficio tiene este curso, señores? Que vamos a trabajar con una herramienta adicional. ¿Qué herramienta? La herramienta Figma. No sé si por ahí la habrán escuchado. Esta herramienta, como siempre digo, eh, o como algunas personas dicen a veces en TikTok, es la herramienta que los diseñadores no quieren que tú sepas. Te permite crear diseños muy potentes de manera muy sencilla. Y David, ¿y para qué me vas a enseñar a crear un diseño? Te voy a enseñar a crear diseños de plantillas. ¿Para qué? Para ponerlas como fondo en tu visualización, en tu dashboard. Y sea
muy atractivo al momento de leer, ¿correcto? Y también al momento de entrar en Figma, vamos a poder combinar los colores de nuestra plantilla con los colores relacionados a la empresa. Eso va a permitir un engagement, ¿correcto? Entonces, si pueden ver, también vamos a ver no solamente herramientas de visualización, vamos a ver una herramienta de diseño. Vamos también a crear tableros, ¿no? Que me van a permitir esta exploración con buenas prácticas, encontrar un insight que, como nosotros decimos, es la carnecita de los datos, y finalmente sobre esta carnecita o sobre este insight le inserto el tercer elemento, que es la narrativa, y cuento mi historia. Voy a pasar un momento a esta presentación. Quiero mostrarles lo que vamos a ver de manera muy macro en este curso. Hace un momento les hablé de lo que era visualización de datos y datos storytelling. Y les voy a mencionar de manera muy rápida para que no se dejen sorprender. ¿Qué es lo que sucede? Cuando ustedes vean dashboard así, que tienen filtros y les digan, he aplicado Data Storytelling, no han aplicado Data Storytelling, están aplicando buenas prácticas de visualización. ¿Saben por qué? Porque aquí lo único que yo estoy haciendo es utilizar el gráfico correcto para comunicar el mensaje y conectándome a los datos. Recuerda, si yo en un dashboard encuentro filtros, ¿qué quiere decir? Que voy a ser capaz de jugar con estos filtros, interactuar con los gráficos y desde dar clic en un gráfico que se mueva el resto, yo voy a comenzar con la exploración. De esa exploración yo tengo un insight, ¿correcto? La idea importante. Y esa idea importante le metemos el texto y lo convertimos en una historia. Ahora, David, ¿por qué es importante el Data Storytelling? Ahí va. Si yo me quedara solamente con la parte de visualización de datos, imagínate que te vayas a un comité ejecutivo y que tú digas, bueno, en este reporte podemos ver en la parte superior el total de desaparecidos, el total de desaparecidos por hombres, por mujer. Eso no genera valor en ellos. ¿Por qué? Porque estás leyendo lo mismo que tu audiencia está viendo. Eso no genera valor. Ustedes tienen que ser capaces de coger este dato, jugar con los datos y crear una historia, contarla, ¿sí? Aplicando el Data Storytelling. Y queremos llevarlo de ese tipo de visualizaciones a este tipo de visualizaciones. Aquí sí hay Data Storytelling. Tengo un texto que es mi narrativa que me permite o que me ayuda a contar mi historia. Si se dan cuenta que me filtros. Ahora, ¿por qué aquí no hay Data Storytelling? Porque aquí recién voy a jugar. Voy a ver qué encuentro de los datos. Entonces, tú no me puedes contar una historia la cual no conoces, ¿correcto? Cuando ya has encontrado algo, recién me la vas a contar. ¿Cómo? Con el Data Storytelling. Los queremos llevar del lado izquierdo al lado derecho. Eso es lo que actualmente está generando valor en las empresas. Porque si tú te vas a un comité ejecutivo y a un gerente le encuentras un insight y le dices, mira, encontré esto, y para darle solución a esto, tienes que hacer esto. Ah, ok. Eso le genera valor a tu audiencia. Que tú le digas qué has encontrado y qué debes de hacer para darle solución. Es lo que yo estoy haciendo acá. ¿Sí? Y a eso es donde nosotros nos queremos llevar. Por ejemplo, para redondear un poquito más la idea, ¿qué es lo que sucede? En este dashboard comenzamos a analizar las personas desaparecidas. ¿Sí? Hicimos un análisis de las personas desaparecidas del año actual versus el año anterior y también comparamos las personas desaparecidas por rango de edad y por sexo. En la parte inferior teníamos un gráfico donde yo puedo ver qué departamentos están en bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto. ¿Cómo se calcula ese riesgo? Es donde yo cojo por departamento el total de desaparecidos entre el total de habitantes. Si te encuentras en cierto rango, riesgo bajo, riesgo medio o riesgo alto. Entonces, si yo le reporto, yo en este caso me puse en el hipotético caso que yo le reportara al ministro, yo no me puedo ir a un comité ejecutivo o una reunión con el ministro con este dato, porque no le va a sumar valor. Entonces, ¿qué hice yo previamente? Jugué, interactué y encontré insights muy importantes. Lo primero, que en el año actual, en el año que yo estaba analizando la data,
el número de desaparecidos es menor al del año anterior. Eso es importante. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere decir? Que los planes de acción que se han tomado para este año han sido positivos y están logrando que el número de desaparecidos de este año sea menor al del año anterior. Adicionalmente, ha permitido de que ningún departamento se encuentre en alto riesgo. Eso es un inicio. ¿Qué otro insight encontré? De que durante 3 años consecutivos, el mayor número de desaparecidos eran mujeres de 12 a 17 años. Ojo, estoy hablando con data real porque lo he descargado de la página del Estado. Entonces, eso también es un insight. No es posible que yo tenga durante 3 años consecutivos que el mayor porcentaje de desaparecidos sean mujeres de 12 a 17 años. Entonces, eso es lo que yo te quiero contar. Y lo convierto en un data storytelling. Y le digo, mira, te voy a hablar de las personas desaparecidas de enero a julio del 2022. Primero, quiero que continúes con el plan de acción. ¿Por qué? Porque el número de desaparecidos de este año es menor al del año anterior. Y como consecuencia, ha permitido que no tengamos ningún departamento en alto riesgo. Adicional a eso, quiero que brindemos capacitaciones de seguridad en los colegios. ¿Por qué en los colegios? Porque la historia me cuenta o me está diciendo de que durante 3 años consecutivos, el mayor número de porcentaje que desaparecen son niños de 12 a 17 años. Cuidémoslas. ¿Cómo nos podemos cuidar? Brindándole charlas en los colegios de cómo protegerse. Y también podemos aumentar los efectivos policiales a los alrededores del colegio. Te estoy contando lo que encontré. Y de lo que encontré, te digo qué debes hacer. En este caso, continuar porque estamos bien. Y en este caso, ¿qué debes hacer para mejorar esta situación? Eso es data storytelling. Entonces, queremos llevarlos del lado izquierdo al lado derecho. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Por aquí me preguntan qué es una sesión asíncrona. Ok, lo que sucede es de que nosotros vamos a tener clases en vivo, ¿no? De manera virtual, los días martes de 7 a 10 de la noche. Pero adicional a eso, va a haber un drive donde ustedes van a poder encontrar los videos de la sesión que hemos tenido y videos que yo he grabado. ¿Correcto? A eso me refiero con sesiones asíncronas. Son videos que yo grabo donde te enseño a manejar la herramienta Looker Studio. Lo que vamos a ver en vivo es el manejo de Power BI. Y las sesiones asíncronas son las de Looker Studio. ¿Me confirman si respondí la pregunta, por favor? Ok, Lisbeth, mira, este curso te va a permitir, sí, permitir comunicarte de una mejor manera, sí, siempre y cuando tú trabajes con datos. Es decir, si tú eres una comunicadora y tú encuentras o tú tienes acceso a los datos, ¿no? Y quieres comunicarlos de una manera más clara, este curso te va a permitir a eso. Pero también te doy a conocer de que no solamente vamos a ver la parte teórica a diferencia de otros cursos, sino también la parte práctica. Es decir, te voy a enseñar a hacer este tipo de gráficos, este tipo de dashboards y cómo llevarlos hacia este lado. Vas a ver también el manejo de herramientas como Power BI y Looker Studio. David, Ah, sigamos con la exposición y luego vamos a tener un espacio para las preguntas. De igual forma, ya ok, 2 preguntas fueron absueltas. Muchísimas gracias. ok, perfecto. Entonces, ¿qué más vamos a ver? Y es algo muy importante. Hace un momento les dije, cuando yo le agrego texto, es el tercer elemento, sí, es el tercer elemento. ¿Estoy haciendo data storytelling? No necesariamente. Algunas personas confunden que porque un gráfico ya tiene texto, es data storytelling. No es así. Por eso aquí les voy a mencionar la diferencia entre un texto descriptivo y un texto explicativo. Todos aquí conocemos, creo que el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Donde habían tres cerditos, uno hizo una casa de paja, uno de madera y el tercero de ladrillo, y el lobo se los quería comer, ¿no es cierto? Entonces fue a la primera casa, la sopló, la derrumbó, el chanchito menor se fue a la casa del hermano mediano, donde tenía la casa de madera, el lobo llegó, la sopló y la derrumbó. Finalmente todos se refugiaron en la casa del chanchito menor y había hecho una casa de ladrillo. Entonces, si yo quisiera contar algunos fragmentos de este cuento,
Voy a utilizarlo para que ustedes vean la diferencia entre un texto explicativo y descriptivo. Por ejemplo, miren acá. Yo digo, los principales depredadores naturales de los cerdos son lobos, panteras, leones, osos y tigres. Aquí estoy utilizando un texto descriptivo. Te estoy describiendo mi gráfico, que ellos son los principales depredadores de los cerdos. Esto no es data storytelling. En data storytelling tú utilizas textos explicativos. Un texto como este. Los lobos matan un 23% más de cerdos que el siguiente depredador. Ese texto, miren la diferencia del anterior. Me ayuda a ponerme en contexto. Me ayuda a entender tu historia. Ah, ok, mira qué peligrosos son los lobos, ¿ah? Para los cerdos. Y si se dan cuenta, utilizo un atributo de atención. ¿Cuál? El color. Quiero que ustedes se enfoquen aquí. Otro ejemplo. Aquí te estoy hablando de resistencia al viento por tipo de material. Tú puedes ver que el mayor resistente es el acero, seguido del ladrillo, de la madera, el tecnopor, la paja y el papel. Igual, es un texto descriptivo. Te estoy describiendo, mira. Eso es lo que vas a encontrar aquí. Pero no me suma valor. ¿Qué diferencias con este texto? Mira? Después del acero, los ladrillos son el siguiente material más resistente al viento. Y estoy resaltando el ladrillo. Entonces, no es que yo le agregue un texto, un gráfico y esté aplicando Data Storytelling, no. Tenemos que tener bien en cuenta estos dos tipos de texto, los descriptivos y los explicativos. Este tipo de texto, ¿no? Sí, realmente me ayudan a aplicar un Data Storytelling. También vamos a ver cuáles van a ser los pasos, ¿no? Por eso les decía, vamos a ver la parte teórica y finalmente la aplicamos. Vamos a ver los pasos del Data Storytelling, entender el contexto, qué es identificar a quién me voy a dirigir y qué quiero que sepa. El segundo paso, escoger una visualización eficaz. Es decir, ya identifiqué mi insight en el paso 1. ¿Con qué gráfico se lo cuento? Con líneas, con barras, con torta, con gráfico de árbol. Eso es lo que hago en este gráfico. Tercer paso, elimino el desorden. Elimino todas las cosas que no le generen un valor a mi mensaje. Cuarto paso, enfoco la atención. Hace un momento les hablé de los atributos de atención, tamaño, color y posición. Esos atributos me ayudan a que ustedes pongan foco o yo captar la atención de ustedes donde yo realmente necesito. Y finalmente, saber contar la historia. De nada sirve que haya armado una buena gráfica si no te voy a saber contar o vender la historia. Sí, entonces, estos son los 5 pasos que vamos a ver en las 2 primeras sesiones, que es muy teórico, ¿no? Y en las otras 4 sesiones lo aplicamos. Ahora, me olvidé mencionar algo. Luego de la tercera sesión va a haber una asesoría, ¿no? Donde, ¿por qué? Porque el curso acaba con la presentación final de un proyecto, ¿no? Este proyecto es grupal. Entonces, se pueden agrupar como ustedes se sientan más cómodos y va a haber una sesión intermedia, aparte de la serie que hay, donde yo les voy a brindar una asesoría. Me muestran un avance de su proyecto, yo les doy un feedback para que lleguen de la mejor manera a la presentación final. Entonces, estos van a ser los 5 pasos que vamos a desarrollar a lo largo del curso. Vamos a dar un doble clic o vamos a profundizar sobre cada uno de ellos y finalmente llevarlos a la práctica. ¿Sí? No sé si quedó claro todo lo que vamos a abordar en este curso Data Storytelling. Acá hay una pregunta, dice, ¿el contenido del curso está más enfocado en el análisis o el uso de las herramientas? Ok. Eh, en el análisis no tanto, ¿no? Lo que sí te va a permitir este curso es de que tú puedas armar un reporte que te lleve a ese análisis. ¿Por qué? Porque vamos a hacer dashboard donde tú puedas jugar, interactuar, ¿no? Vas a encontrar una idea importante y finalmente la vas a comunicar. Ahora, para hacer este dashboard potente y con el uso de buenas prácticas, sí vamos, te voy a enseñar o les voy a enseñar el manejo de estas dos herramientas, Power BI y Looker Studio. Porque recuerden que el foco es saber comunicar los datos. Ese es el foco principal, saber comunicar.
Bien, David, ya hemos respondido la gran mayoría de las preguntas, mientras que los participantes van haciendo más cantidad de preguntas por la cajita de Q&A. Vamos a dar pase a los testimonios. Vamos a dar inicio con Inés Chu, que nos está acompañando, y vamos a compartir brevemente su presentación. Gracias. Buenas noches con todos. Mi nombre es Inés Chu y tengo como profesión arquitecto, por lo que he llevado el curso con David y realmente agradezco su paciencia que la atiende, pero voy a empezar con mi presentación, que es mi experiencia. Lo importante en la arquitectura es, nosotros narramos siempre desde el inicio. Entonces, esta presentación que ven en el Power es lo que nosotros usábamos anteriormente para poder expresar nuestra data storytelling. Entonces, para poder narrar un espacio teníamos que usar 2000 flechas, muchos plumones, las cuales nos hacían así expresar nuestra gráfica. Entonces, en mi trabajo la creación de los espacios se mezcla con las actividades humanas. Entonces, vincular todo eso y hacerlo útil un objeto arquitectónico es bastante información. Entonces, desde la concepción de la misma. Entonces, la necesidad que yo encontraba para poder participar en este curso era, yo tenía que entender cómo llevar toda esta información que tenía en desarrollar cómo se mueven las personas, encontrar las personas, la necesidad de las mismas y valorarlo en un metro cuadrado con el valor del precio del momento. ¿Qué es lo que normalmente es lo que nos rige a nosotros en un proyecto arquitectónico? Entonces, la dificultad que se me presentaba era elaborar toda esta información en forma breve, sucinta, pero a la vez real, porque entre los arquitectos tenemos los arquitectos que son pragmáticos, muy pocos, pero también muchos arquitectos que son altamente creativos. Entonces, la idea, la idea prima en la concepción de cómo hacer aterrizable un proyecto. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Entonces, para poder aplicar esta forma y qué es lo que yo he logrado en el proceso que yo he tenido al pasar este curso, era que cuando me entendí la frase de storytelling sumada a la data, para mí ese matrimonio era inseparable. Entonces era la forma en que yo entendí que yo podía hacer que mis proyectos sean más sostenibles. Entonces, esto tomó varias etapas, como decía David. Entonces, lo primero fue entender la búsqueda de este criterio. Entonces, él en el anterior momento nos ha explicado el criterio y el objetivo. Eso nos lo ha repetido en toda la clase muchas veces. Y a la par nos daba este enfoque de buscar las emociones que teníamos al público que le teníamos que exponer esta data. Luego de adquirir estas habilidades y entender ese criterio, que fue la primera parte que yo adquirí, él hablaba y repetía varias veces, encuentren el insight, encuentren el insight. Entonces, el entender el insight me daba a mí, al aplicarlo, entonces yo no provengo de esta parte técnica de analizar los datos, sino que en mi parte tenía que elaborarlo para que mi proyecto sea que creyeran en mí y que mi proyecto fuera el que se valoraba. Entonces, yo no iba a exponer lo que, como dice David, lo que se veía. Entonces, probablemente mi presentación arquitectónica tenía las paredes color rojo o el techo color blanco o la forma curva. Eso ya era evidente. Pero yo tenía que sostener por qué el techo tenía que ser curvo mediante la data. Entonces, así yo podía hacer que los inversionistas o el cliente mismo me diera pase. La siguiente lámina, por favor. Sí, ¿ya estás Entonces, visualizando? sí, ya estamos. Entonces, al final, el resultado que yo obtuve en este proceso era la data storytelling. Entonces, yo empecé en la carrera, nos forman para narrar historias del mismo proyecto. Entonces, tu casa la quieres con piscina de forma moderna, pero entonces yo tenía que sustentar eso. Entonces, esta necesidad de la data basada en datos filtrados, como nos está explicando David, porque en un proyecto información hay
infinito, desde el último clavo que le vas a poner hasta de qué tipo de grifería le puedes poner a tu baño. Entonces, en el sector de la ingeniería, data tenemos y eso se recopila todos los días desde el momento en que tú trazas una línea para el proyecto. Pero acá en esta diapositiva pueden ver que yo tengo dos formas, las cuales llegué la anterior, que es en el lado izquierdo, tienen la información que yo obtengo por el mismo proceso de la herramienta que yo uso para diseñar, de ahí, en ese proceso tengo un montón de data que nace solamente por el hecho de dibujarla. Pero en la otra diapositiva es esta herramienta que es el Power BI que sincroniza la data y este modelo arquitectónico que yo tengo se puede mover y puede empezar a hablar por sí solo. Entonces, ¿en qué sentido? Un museo, un diseño de un museo, yo puedo decir cuántos metros cuadrados hay cada salón, o puedo ver cuántas personas pueden familiarizarse. Entonces, esta sintaxis del análisis de la función hombre mezclado con la función espacio me da estas tablas que David nos ha enseñado de cuántas veces podemos usar un círculo o cuántas veces tenemos que usar una barra o cuántas veces tenemos que usar en horizontal la barra. Eso ha ayudado para mí en que yo pueda procesar esta información y tratar de cautivar realmente la información de trasladar todo lo que yo puedo expresarlo en estos 5 minutos que el directorio me puede dar para escuchar la mayor eficacia que yo pueda dar, la filtración de datos y encontrar los insights y encontrarle la empatía para que digan que mi proyecto es el válido. Entonces creo que eso es lo que a mí me ha facilitado en llevar este curso. Perfecto, Inés. Agradecerte por la presentación. A continuación le vamos a dar pase a la siguiente persona que va a dar su testimonio, que se llama Ian Vilca. Adelante, por favor, Iván. Ian. Mi nombre es Ian Vilcahuamán, soy ingeniero industrial, analista de procesos e innovación. Yo vengo del área más que nada de la automatización de procesos, de transformación digital y me especializo en la construcción de aplicaciones y automatizaciones de tareas, RPAs, en el entorno de Microsoft, todo con las herramientas como se muestran acá abajo del Power Apps y Power Automate. ¿Por qué llevé el curso? Porque al final todo lo que yo puedo crear, los inputs, las aplicaciones y todos los desarrollos que se puedan llevar, siempre tienen que estar llevados al Power BI para que puedan ser mostrados y puedan ser analizados. ¿Cuál era el problema y cuál era lo que pasaba? Teníamos infinitas reuniones en las cuales tratamos de ubicar o de realmente conectar lo que estaba poniéndose en las bases de datos, en las aplicaciones y que realmente se pueda llevar, lo cual había por así decirlo, un divorcio. Y más bien, al entender yo también el Data Storytelling, que hay un módulo muy particular que te enseña a qué realmente y cómo buscar estos insights que mi compañera previamente mostró, es que tú realmente puedes cerrar todo el proceso y tú puedes dar, obviamente, una mejor calidad tanto de aplicaciones como ahorrar tiempos. Aquí como muestro fue lo que antes hacíamos, éramos múltiples ajustes de aplicativos, múltiples correcciones, tipos de datos, cómo se visualizan, tenía que entrar por SharePoint, automatizaciones que tenían que cambiarse para que estos puedan viajar correctamente a Power BI, varias reuniones para converger, eran infinitas, la verdad, y teníamos siempre dificultades para mostrar estos resultados y cómo lo interpreta la gerencia, cómo interpretaba el key user. Le hacíamos toda la aplicación, automatización, pero al momento de ver se llegaba a confundir. Después de todo este curso que hemos podido llevar, hemos podido conseguir mejores decisiones. ¿Pero cómo? Evidentemente con claridad y orden. Aquí nos enseña a dónde enfocarnos porque al final, como lo que queremos proyectar en su resultado final con el Data Storytelling, nos permite concebir nuestros orígenes de datos y los inputs de una mejor manera. Evidentemente el ahorro de tiempo ha sido increíble con todo el tiempo que hemos tenido y lo más importante es el insight, porque si tú estás desde un perfil un poco más desarrollador, puedes darte cuenta que lo que tú estás entrando y cómo vas a poner información, vas a resaltar qué información quiero poner y cómo quiero que resalte desde un inicio para que todo lo que se puede alinear te ayude a detectarlo. Es un valor muy importante que te ayuda a seguir realmente una construcción más óptima y puedas tomar mejores decisiones corporativas.
Eso sería mi más grande eso sería un resumen de todo lo que hemos visto. Pueden haber muchas otras herramientas más que he visto, pero el tema de la mentalidad, de cómo te ordena todo el proceso interno hasta llegar al final, es algo que yo valoro demasiado de este curso y que altamente recomiendo. Excelente. Muchísimas gracias tanto Ian como Inés por haber compartido lo que ustedes han aprendido y obtenido a partir de este curso. Bien, dicho esto, le voy a dar pase a Marianela Castillo, quien es asesora comercial de UTEC Posgrado y quien nos va a comentar un poco más sobre los aspectos comerciales de este curso. Adelante, Marianela. Gracias, Frances. Buenas noches con todos. ¿Me permiten un minutito? Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces, bueno, para este curso, ¿a quiénes buscamos? Pues estamos buscando a los líderes y futuros líderes que trabajan con datos y que desean influir en la toma de decisiones basadas en información. También a profesionales que trabajan procesando data y buscan comunicar estratégicamente el insight obtenido. ¿Qué aprenderán en este curso? Pues van a dominarán los conceptos fundamentales y las mejores prácticas para la comunicación efectiva de datos. Contarán con una historia a través de los datos y no solo van a mostrar números. Referente al informe de este curso, está iniciando el 16 de octubre, la modalidad es virtual, la frecuencia los martes de 7 a 10 de la noche y la inversión regular es de 2.900 soles. A todos los asistentes el día de hoy, mañana nos estaremos comunicando dándoles un beneficio especial por haber asistido a la charla. Perfecto, muchísimas gracias, Marianela. Bien, a continuación aquí tengo unas preguntas que vamos a terminar de responder. Vamos a dar espacio para el Q&A y aquí nos dicen, estimado profesor Chira, soy un profesional UX. ¿De qué manera sé qué dato es valioso para los stakeholders para ser vinculado con otro que también tiene valor? Ejemplo, índices por periodos de año, porcentajes, rangos de edad entre sí. ¿Qué tal? Mire, eso es algo muy común que suele pasar, que a veces desarrollamos o creamos dashboard que realmente no generen valor al negocio. Entonces, algo que yo les comenté a las personas que han venido siempre conversando conmigo en los cursos anteriores es de que ese es un error muy común. ¿De qué manera lo solucionamos? De una manera muy sencilla, creando maquetas. ¿Sí? Creando una maqueta o un bosquejo, es decir, tómate una reunión de 15 minutos con estas personas que realmente van a utilizar el reporte y diles, ¿qué quieres que los datos te respondan? Cuando tú logres levantar esas preguntas, llévalas a una maqueta. Es decir, mira, este gráfico de barras va a responder a tu pregunta 1 y a tu pregunta 3. Este gráfico de líneas va a responder a tal pregunta. Entonces, eso va a permitir que todo lo que tú le entregues le genere valor, ¿no? Y posteriormente, cuando ya hayas cerrado tu maqueta, recién te vas a la herramienta de visualización. De esa manera vas a garantizar que todo lo que tú estés mostrando, ¿sí?, en tu visualización sea de utilidad para el negocio. David, aquí en otra pregunta nos dicen, para usar la herramienta del Data Storytelling, ¿qué necesitarían? ¿Es un software o una habilidad personal? Ok, es una habilidad. ¿Por qué? Porque por eso decía, las dos primeras sesiones son muy teóricas. Son teóricas y después tú lo puedes aplicar en Excel, en Power BI, en Looker Studio, en ClickView, en Tableau, en cualquier herramienta de visualización. Cualquier herramienta que te permita conectarte a los datos y hacer un gráfico, ¿no? Pero antes de hacerlo tienes que tener estabilidad, que son esos 5 pasos que les mostré. Esos son con los pasos que vamos a conversar y después te llevamos a la parte práctica. Pero el Data Storytelling más es una habilidad aplicada en cualquier herramienta. Muchas gracias por la respuesta, David. Tenemos otra pregunta, nos dicen, ¿de qué manera se puede aplicar storytelling en el trabajo? Ok, el storytelling lo vas a aplicar, y que es lo que yo vengo promoviendo en el corporativo, es dejar, ¿sí? Cada vez que tú te vayas a un comité ejecutivo o que te digan, como bien dijo Inés en ese momento, que te digan, ¿sabes qué? Tienes 5 minutos para presentar, no puedes irte con un dashboard.
tienes que irte con lo que realmente has encontrado. Entonces, ¿cuándo lo vas a aplicar? Cuando tengas un comité ejecutivo y tengas personas que sean capaces de tomar decisiones como gerentes, jefes, directores, y les digas, mira, esta es la situación actual de nuestra empresa. Para mejorarla tenemos que hacer esto. En ese momento donde tú lo aplicas. Muchas gracias, David. Aquí tenemos una pregunta. Dice, yo soy analista de marca y tenemos reuniones semanales para ver resultados semanales. ¿El data storytelling para qué ocasiones sirven o cada cuánto tiempo debemos presentarlo? Ok. Justo como lo mencioné hace un momento, nosotros siempre vamos a tener un dashboard exploratorio. Ese dashboard te va a servir para tu monitoreo, ¿correcto? Para tu monitoreo semanal, diario, mensual. ¿Cuándo lo vas a aplicar? Cuando tú veas de que de repente una variable se disparó. Ah, ok, ¿qué pasó? Quiero dar ese doble clic sobre los datos para que me diga qué pasó, por qué esta variable o este indicador bajó o subió, ¿no? Comienzo a indagar sobre los datos, encuentro el insight y lo comunico. Muchas gracias por la respuesta. Aquí también tenemos otra pregunta y nos dicen, ¿se necesita tener una licencia de Power BI? Ok, para el curso, no. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar el Power BI Desktop que Microsoft te permite descargarlo de forma gratuita. Te lo instalas en tu máquina y lo vas a tener de forma gratuita. Looker Studio también basta con que tengas un correo Gmail y lo tienes de manera gratuita, que son con las dos herramientas que vamos a trabajar. Perfecto. Hemos culminado con todas las preguntas que teníamos aquí en el Q&A. Les voy a agradecer a todos por haber participado en la charla informativa del curso de Data Storytelling presentada por UTEC Posgrado. Los invitamos a responder una pequeña encuesta que estamos compartiendo a través del chat. Básicamente solamente tienen que hacer clic en el hipervínculo y les derivará la encuesta de satisfacción. Ha sido un placer, que todos tengan muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Buenas noches con Hasta todos. luego, cuídense mucho.